El médico francés Philippe Pinel nació en Jonqueires el 20 de abril de 1745. Fue hijo de un modesto cirujano. Ingresó en el internado de los religiosos del Oratorio de La Baur, donde estudió latín y religión. Philippe Pinel fue psiquiatra, médico, científico y zoólogo. Estudió teología, pero no la terminó, y después continuó con matemáticas y medicina. Fue conocido por ser el fundador de la psiquiatría francesa. En 1822, a causa de una serie de derrames cerebrales, contrae demencia vascular senil, para que después de todo eso muriera en 1826. Se doctoró a los 28 años de edad, prosiguió sus estudios médicos y viajó a París en 1778, con la ilusión y esperanza de hacer una carrera, pero sus inicios fueron bastante duros. En la ciudad de Sena sobrevivió impartiendo lecciones particulares de matemáticas y traduciendo artículos médicos. En 1793 fue nombrado médico del manicomio de Bíceps, donde prestó gran atención a las prácticas de Poussin, que propugnaba el tratamiento moral de los locos. El tratamiento moral se desarrolló en Europa a finales del siglo XVIII como una ideología que planteaba un trato humanitario hacia el enfermo mental. Para ello recurría con fines terapéuticos a la parte de su razón que no estuviese perturbada. Tanto Poussin como Pinel fueron personas caritativas y benévolas con los enfermos. El DSM-5 se relaciona con la ansiedad, que es un trastorno generalizada, se caracteriza por una ansiedad y preocupación excesiva de varias actividades que se presentan durante días o varios meses. Los trastornos mentales de Philippe Pinel son los siguientes. La primera es la melancolía, simple, delirio parcial y viene de la mano con la depresión. La segunda es la manía, delirio generalizado con agitación. La tercera viene siendo mutismo, no hablan, tendencia a quitarse la vida. La cuarta viene siendo demencia, pérdida de las funciones mentales. Pinel consideraba las enfermedades mentales como un desarreglo de las facultades cerebrales, causada por cierto número de causas físicas directamente cerebrales o simpáticas, herencia, causas morales a las que le atribuye más de la mitad de los casos, que se pueden separar en pasiones intensas y fuertemente contrarias o prolongadas, exceso de todo tipo. Pinel decidió humanizar el tratamiento de los alienados, que era como se conocía en aquella época a los locos. Pidió autorización para suprimir las cadenas que sujetaban a los internos, las sangrías, las purgas y los tratamientos inútiles, que solo servían para debilitar a los enfermos junto con tratamientos inútiles. En principio, esa autorización le fue denegada, aunque la consiguió más tarde. Una vez superado el reinado del terror, fue entonces cuando introdujo una perspectiva psicológica y comenzó a hacer estudios clínicos objetivos. Durante la última fase de la Revolución Francesa, fue nombrado profesor adjunto de Física Médica y de Higiene en la nueva Escuela de Salud de París y posteriormente ocupó la cátedra de Patología Interna. En 1795 fue nombrado médico jefe de la Salpêtrière, cargo que ocupó hasta su muerte. Sus tratamientos constituyeron el primer paso hacia la psicoterapia individual. En 1798, Pinel escribió su nosografía filosófica o método del análisis aplicado a la medicina, en la que estableció los fundamentos del diagnóstico psiquiátrico moderno, al vincular el método analítico con la tradición hipocrática. 3 años más tarde redactaría su Tratado médico-filosófico de la alineación mental, un antecedente de los modernos diccionarios de psiquiatría. En su obra clasificaba las enfermedades mentales o besanías en melancolía simple, demencia e idiosía. A la conclusión que llegamos es de que fue un médico muy diferente a los demás, por su manera positiva en su trato con los pacientes. Él se comienza a interesar en la psiquiatría luego de la muerte de su mejor amigo, ya que había muerto de demencia. Pinel no solo fue un precursor, sino que salvó la vida de personas con trastornos mentales. Pinel creía que los alienados eran intratables, por el solo hecho que se les privaba de la luz del sol, el aire y de su libertad. Deshumanizándoles fue casi como con su trato moral y gran labor humanitaria llegó al punto de suprimir prácticas terapéuticas. Que para ese entonces no eran nada terapéuticas, ya que por el contrario eran torturas. Pinel jamás fue partidario de golpear o castigar a los alienados, todo lo contrario, se basaba en palabras de aliento. Él creía que los enfermos mentales eran capaces de tener reacciones intelectuales y asertivas, por lo tanto eran seres morales, cambiando así las ideas cerradas e inhumanas, dando así un gran paso con la nueva sociedad con la mirada.
puesta en la inclusión para así crecer sin barreras de discriminación. ¿Quién nos hace diferentes a los demás para ejercer control sobre ellos? Y si con la ayuda de todos les facilitamos y ayudamos a crecer con barreras de apoyo y sin discriminación, ¿se imaginan a vivir en una sociedad como la de Francia en ese entonces? Esta es la importancia que nos deja el legado de Philippe Pinel. Finally, he ordered struck away the manacles of the dangerous maniac who had killed a guard, Hector Chavigny. For 27 years, this living thing had been chained against the wall of this cave. Once Captain Chavigny, officer of the Royal Navy, now mindless, no longer knowing the meaning of the fleur-de-lis